había recibido o no encontraba el mail, así que acabo de mandárselos para que entre. Bueno, gracias. Igual le llegó a todos, ¿no? Sí, me llegó varias veces, Bien, pero como uno llega a todo un listado, se le debe haber traspapelado. A mí no me llegó, me lo pasó Graciela, yo no lo recibí. Bueno, ¿la agenda no recibiste, Marta? Qué raro. Ahora sí, digamos, Graciela me lo pasó, pero no lo recibí en su momento, la semana pasada. Bueno, ahora chequeamos ahí que es el mismo mailing que siempre reciben, pero no hay problema, vamos a chequearlo. Las minutas No te lo habré vienen... encontrado, es decir, no. Bueno, no hay problema. Las minutas sí te llegan, ¿no, Marta? Sí. Bueno, Siempre nosotros... llegaron, es la primera vez que me ocurre, por eso me... Sí, es raro porque es el mismo mail que tenemos, siempre enviamos agenda y minuta a lo mismo, inclusive Mora ya le sacamos el Fivertel y le mandamos al otro, así que es lo que hacemos siempre, capaz que spam o alguna cosa en particular, pero es el mismo mailing de siempre. Entonces, bueno, comenzamos ahora que ya estamos más en la reunión y también saludo especialmente a Norberto, que placer verte después de mucho tiempo, de forma online de Zoom, que esto no habíamos tenido la posibilidad, por suerte, en su momento cuando venías más seguido al COPE, pero lo volvemos a tener acá, sobre todo por el tema del área central y de vivienda que está invitado para el trabajo. Sí, comenzamos vuelvo a copiar, así tienen todos los que ingresaron nuevamente al chat, la agenda, y lo que decíamos recién es vamos a comenzar con el punto 2 para trabajar sobre el área central, en base a las minutas que tenemos y al trabajo que hemos realizado en reuniones anteriores, en la última reunión de dimensión y la que se generó a la semana siguiente para completar de alguna forma el FODA. Frente a eso, ahora vamos a trabajar con el Miró en la metodología que venimos haciendo también para los planes del sector, de tomar el FODA para delinear el escenario actual de lo que hoy vemos y el escenario deseado, para de ahí ya partir con propuestas concretas que venimos hablando en diferentes reuniones para poder tenerlo organizado metodológicamente y para que sea más claro, tanto para nosotros como para quien después lo va a leer. Ustedes ya tienen, salgo un poquito de esto, pero ya tienen los libros en PDF y cómo fueron armados en el proceso de los planes del sector. En este caso, la idea es tener algo similar, por más que sabemos que tenemos que tener propuestas antes, porque esto es bastante dinámico con ya proyectos de ley y propuestas que hay tanto del Ejecutivo como de la oposición y la legislatura en relación al área central. No sé si alguien quiere hacer algún comentario en particular respecto a esto, área central, vivienda. Sí, Graciela, te vi que sacaste el micrófono. No, más que nada darle la bienvenida a Norberto, nuevamente a la dimensión física. Un placer verlo nuevamente. Me uno al mismo. Norberto, qué bien verte otra vez por acá. Yo también me uno, lo había visto en un homenaje que le hicieron en el CAE a Norberto, espléndido como siempre, y estoy encantada de que esté acá entre nosotros. Bien, ahí estabas con el micrófono apagado, Norberto, fíjate, para que te vi hablando. Bueno, ahí estás. Les quiero agradecer a todos la buena recepción y les agradezco mucho y es un gusto realmente estar de nuevo con todos ustedes. Bueno, bárbaro. Y ahí, me uno a los saludos, felicidades y buena vida. Bien, y para los que no están tan al tanto, el contenido de vivienda, sobre todo del PEP, que se aprobó en el 2017, Norberto fue en esas reuniones, nos dio mucho contenido y conocimiento con otros que están acá también, pero bueno, recalco el trabajo también que hizo ahí para el plan estratégico participativo que hizo el COPE. Entonces, si les parece, comparto pantalla y Silvi nos va a ayudar también ahí con lo que tiene que ver. Está muy chiquito, pero espero, Norberto, que estés un poquito, o te hayan llegado algunas minutas, o de lo que venimos trabajando, pero obviamente más allá de lo que se viene trabajando, con tu conocimiento sobre el tema, estamos abordando la problemática, podemos decir, ¿no?, la oportunidad que tiene el área central en la situación ya de hace muchos años, y esto también lo digo para que recordemos todos, como oportunidad de, entre otras, de generar o incluir mayor vivienda,
al sector y sobre todo por la pandemia y lo que produjo y todavía está, que uno ve en el recorrido sobre todo de oficinas y comercios en el área central. Delimitamos el área central con lo que es Paseo Colón, Alem, Belgrano, llegamos a Entre Ríos, Callao y Avenida Córdoba. Y dentro de ese perímetro empezamos a hacer ciertos trabajos de problemáticas con lo que llegamos hasta el último momento, que es las fortalezas. El FODA. Para eso tenemos unas dimensiones. Ahí tenemos unas dimensiones que las repaso, que tiene que ver con vivienda, oficinas. Son dimensiones temáticas, ¿no? Que sobre todo es para tener un listado y cuando uno va a las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, tratar de no olvidarse de ningún tema en particular, y también ahora para lo que vamos a hacer el escenario actual y deseado: vivienda, oficinas, comercios, infraestructura de servicios públicos, turismo sostenible, el cambio climático, la isla de calor, los bienes públicos, el patrimonio construido social y cultural, espacios verdes, espacio público, los diferentes actores que entran en juego, y lo que tiene que ver con equipamiento institucional, educativo, de salud, entretenimiento y cultural, que es lo último, densidad constructiva, concentración económica y todo lo que, por un lado, está arriba el patrimonio construido social y cultural, pero en particular las áreas de protección histórica, sobre todo que aparecen en este sector. Y acá tenemos el FODA, como dije, que estuvo después completándose en la reunión última. La idea nuestra es, ahora vamos a ir acá y vamos a empezar a trabajar con lo que tiene que ver con el escenario tendencial, ¿sí? Sería el escenario que tenemos actual y que pensamos que va a ser tendencial si es que no generamos o no accionamos con ninguna política pública, proyecto de ley, digamos, con las herramientas que tenemos, cómo esto continuaría si no hacemos nada, ¿no? Pensando también en, bueno, cada uno en un fin de la pandemia más corto o a largo plazo, pero si no hay ninguna acción o si hay una inacción de parte sobre todo del gobierno, que nosotros como COPE, el fin nuestro es proponer políticas públicas a lo que es la situación actual. Y lo que hicimos fue dividir todo ese FODA a las variables que corresponden tanto en fortaleza, debilidades para lo que es el escenario tendencial, y les muestro acá, después volvemos al otro, en lo que es oportunidades y amenazas para lo que es, ahí está mal puesto acá, perdón, ahí sí podés cambiar, escenario deseado, Silvia, a la derecha, no en el de la derecha, ahí, que está puesto tendencial, es deseado, ahí tendría que ser deseado. ¿Les parece? Empezamos entonces para ver en relación a la vivienda, y si hay algo que tampoco está acá y ustedes quieren agregar, no hay problema, lo importante es que tengamos contenido y que no nos olvidemos de nada, sobre todo lo digo por todos y Norberto que se suma en esta reunión. Nosotros habíamos puesto como fortaleza para las viviendas gran stock de edificios para rehabilitación sostenible, y como debilidades alto costo de los alquileres, escaso uso residencial y viviendas ocupadas por familias de bajos ingresos. ¿Cómo ven en relación a la vivienda, sobre todo lo que tiene que ver con lo tendencial? ¿Cómo sería esto si continúa de esta forma y no hay ninguna acción concreta? Sí. Bueno, yo creo que el principal problema proviene de los convenios urbanísticos y de los proyectos aprobados por el gobierno de la ciudad, como en el caso de la manzana de Santa Catalina. La vida de Santa Catalina depende del convento, del monasterio de Santa Catalina, depende de que siga teniendo asoleamiento, de que no se remuevan, como ya en su momento lo estudiaron los antropólogos y los geólogos, de que no se remuevan los subsuelos de esa manzana. Y tenemos un proyecto, no me acuerdo, son 21 o 25 pisos, que están por fuera de lo que marca el APH. Y además con esta segunda consideración del peligro que supone para el monasterio de Santa Catalina.
O sea que yo creo que los principales, por un lado amenazas, pero por otro lado la tendencia preocupante, porque es la dominante, son los convenios urbanísticos y el negocio inmobiliario. Bien, si te parece, Mora, para organizar un poquito eso, para que Silvi lo ponga, yo lo pondría más en relación a lo que es patrimonio construido social y cultural, y repito, no importa que después nos vayamos digamos, no tengamos un orden, no hay ningún problema. Perfecto. De todos modos, es vivienda que se hace para el ABC1 que no la necesita, dado el stock de vivienda vacía del ABC1 que hay en la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, entonces podríamos, si querés, dividir, a ver, para arriba, Silvina, poner construcción para ABC1, ¿no? Que tiene que ver con esto de vivienda para ABC1 en relación a eso. Y acá, digo, que en lo que es patrimonio, dice gran cantidad de edificios patrimoniales, patrimonio histórico, simbólico, cultural y social como una fortaleza. Y bueno, en debilidad dice degradación del paisaje por abandono de terrazas, pero podríamos acá, en el tendencial de patrimonio, poner proliferación, si quieren, de convenios urbanísticos, deteriorando el patrimonio, o digamos, una cuestión así, si te parece, Mora, que tiene que ver con eso. De acuerdo. Bien, si les parece, yo sigo hablando en relación a lo que tenemos puesto, y todas las propuestas que haya las vamos incorporando, arriba o abajo, no hay problema. Y si surge algo, por más que hayamos pasado, en las oficinas hablaba como fortaleza edificios de un solo dueño, que facilita la refuncionalización y reconversión de usos, ¿no? Pensando justamente en esta propuesta de tener más viviendas, y como una debilidad muchas oficinas vacantes, ¿sí? Yamil, una pregunta. Hay en debilidades en vivienda, que dice viviendas ocupadas por familias de bajos ingresos. Sí. La debilidad es la existencia de viviendas ocupadas. Sí, a ver, esto lo sacamos del FODA, ¿no? Que hicimos juntos. Sí, entiendo. Realmente cuando lo leía recién no le encontraba, tenía la misma duda que vos, ¿no? En principio esto. No sé si es ocupadas por estar ocupada, ¿no? Y que no sean... digamos, podríamos agregarle viviendas usurpadas y sí, saquemos por familias de bajos ingresos, primero porque es obvio. Yo bien. recuerdo el caso de Cristina Fernández, no la egipcia, sino la otra, que murió hace poco tiempo, bueno, ya creo que no tampoco, que tenía un edificio estupendo que habían reciclado, y detrás lo habían alquilado muy bien al principio porque contenía todas las modernidades de la tecnología, y era un patrimonio extraordinario, y atrás tenía una vivienda, un conjunto de viviendas ocupadas, y los inquilinos se les fueron yendo porque eran asaltados sistemáticamente a la salida cuando se iban tarde de su oficina, a pesar de estar a cuadra y media del Congreso, ¿no? Así que creo que sí es un tema de las viviendas usurpadas. El otro tema ahí es que hay muchos edificios que tienen pisos ocupados. Entonces también otra cosa que sucede es que esos pisos enteros usurpados, ocupados, dejan de pagar expensas y es todo un despelote, ¿me entendés? Porque se les viene abajo el edificio, nadie paga, eso también tiene que ver con la degradación de la situación. Yo ahí te diría que, no sé, el tema de las expensas en los edificios que están ocupados es otro tema. Sí, está claro el tema de las administraciones, digamos, ¿no? Que tiene que ver con eso. Y a ver, pensemos un poquito si podemos saber cómo sería este escenario tendencial, ¿no? Por un lado, bueno, ya algo que Mora comentó, de continúa la construcción para ABC1, y la especulación inmobiliaria. No sé si hay algo más que ustedes consideran que, como viene esto, si no se hace nada, cómo continuaría el tema de vivienda en el área central. De alguna forma lo que estamos diciendo siempre que hay poca vivienda, ¿no? Entonces uno podría pensar, en principio, ¿no? Que continúa con digamos, escasa vivienda o uso residencial en el área central, sobre todo para sectores medios o medios bajos, ¿no? Me parece. Y se me ocurre otro tema que nos viene a los grupos de ingresos. Bueno, sí,
Gente que en su momento tuvo una buena posición económica y compró edificios, por ejemplo, sobre la Avenida San Juan o sobre Belgrano, estupendos edificios, y que se están viniendo abajo porque los propietarios, ahora ellos son jubilados, sus ingresos han decrecido enormemente y apenas alcanzan a pagar las expensas mínimas. Por lo tanto, hay mucho edificio que habría que, a través de alguna acción del Estado, conservar, porque realmente es patrimonio que lo contrario se va, y por supuesto ayudar eventualmente a través del programa de alquileres a quienes no puedan seguir siendo propietarios, ¿no? A través de una propiedad cuando no hay herederos o lo que fuera, digamos, hay una cantidad de instrumentos que con un poco de ganas y buenas intenciones se pueden... Bien. Pero bueno, yendo a la debilidad serían estos edificios donde viven... Sí, como una degradación, ¿no? El escenario tendencial sería una degradación de edificios que en algún momento tuvieron un esplendor, y que por el costoso mantenimiento, ¿no? Que es, si quieren, ese sería como el escenario tendencial que podría pasar, ¿no? Más allá de después las propuestas que podamos plantear en otro momento. ¿Sí? Ahí Silvi, vos andá diciéndome, yo digo, si va ahí, está escribiendo. Bien, continuamos. El tema, bueno, de oficinas ya está planteado, seguimos con comercios y vamos y venimos para ver también si hay algo. Hablaba como una fortaleza, zona de servicios gastronómicos variados, restaurantes, confiterías y cafés, obviamente que sabemos como una fortaleza que tiene la área central, y una debilidad son muchos de esos comercios, digamos, no lo que estamos hablando, sobre todo en lo gastronómico, muchos de los que están enfocados a lo administrativo, ¿no? Desde librerías y otras cuestiones, muy obviamente enfocados a la oficina y como debilidad. Sí, yo no sé si esto es un tema circunstancial, pero el otro día que fui ahí a Bolívar, la cantidad de comercios cerrados que hay es impresionante. Desde fotocopiadoras, impresoras, hasta el barcito que estaba enfrente del CEPIC, comercios que había en toda esa cuadra. O sea, yo no sé si eso, más allá de que vuelva a la actividad laboral en las oficinas, no va a volver en el apogeo que fue antes, y me parece que no sé si se van a recuperar muchos de esos locales. O sea que no solo hay locales especializados, sino que hay locales vacantes, hay mucho comercio desactivado. Sí, a ver, ahí obviamente tiene que ver con toda la situación, ¿no? Económica. Pero no sé si superada esta situación se revierte en un 100%, ¿eh? No lo sé. Sí, dale, María. Puedo decirles lo de las librerías, ¿sí? Las librerías, te diría que van a cerrar y las cerradas no van a reabrir porque entraron a vender todo por Mercado Libre, Mercado Pago, no sé cómo se llaman eso, online. Y a ver, salvo las icónicas que tienen visitas muy encumbradas porque es parte de la cosa turística, te digo que la mayoría de las librerías están cerradas. ¿Librerías de libro o librerías papelería? Librerías de libros. Libra. Librerías de libros, las que es como las que fueron cerrando, están liquidando, en abandono, o sea, incluso yo lo que más conozco es toda la zona de tribunales. A ver, lo que hablamos les abogados es que les abogados no vamos a volver a oficinas, nadie va a volver a oficinas, porque además como la justicia se volvió online, viste, vas a la oficina una vez por mes para alguna cosita, pero no estás laburando en la oficina. La gente descubrió que vive mejor laburando desde el country, no sé cómo explicar. Entonces, los comercios, por ejemplo, de ropa, las peluquerías, todo lo que vivía de los abogados, ¿viste? Pilchas, Morphy, los Edelweiss. Edelweiss está, ¿viste?, a punto de quebrar, no sé, no está funcionando, salvo que los teatros, los cines les mantengan el repunte,
la vida del día durante los días no está funcionando. Entonces, esos rubros prácticamente están bastante, veslo en liquidación, liquidación total, están como muy golpeados. Eso es lo que yo veo en San Nicolás, digamos. Incluso los nuevos que se animan y abren, vacíos completamente. En la calle Maipú, por ejemplo, Maipú y Paraguay, alguien se animó y puso una preciosa casa de deportes, raquetas, tenis. No, una sola, paso constantemente por allí, nadie, están a punto de cerrar nuevamente, se fundieron otra vez. Es decir, que aquellos que lo intentan tampoco tienen éxito, entre otras cosas por dos razones. El público aún es muy poco y además la gente no compra, que ese es otro fenómeno de que se quejan los pocos comerciantes que mantienen abierta la zona, ¿no? Ahí, bueno, ahí está obviamente el tema económico, ¿no? Digamos, el poco dinero que uno tiene para justamente eso, que es un marco general. Norberto, ¿querías decir algo? No, lo que un poco quería decir también relativo al punto anterior, es que sin lugar a dudas estamos en un proceso de cambio que no es solamente por la pandemia, sino hay determinados temas como lo que hablamos de las librerías, que es una tendencia que viene de un sistema de comercialización diferente, al margen del reemplazo del libro papel por el libro electrónico, que sobre todo está vinculado también con un tema de edades, ¿no? Es decir, es diferente la actitud hacia el libro de un adolescente o de un joven respecto a otros. Esos son cambios que se van a dar o que se están dando independientemente del tema de la pandemia. De manera que también hago referencia un poco a lo que comentaba Graciela, justamente de la cuadra que enfrenta a CEPIC, donde esos barcitos o pequeños restaurantes que se abrieron, que creo que eran 2 o 3, alguno de ellos desapareció antes de la pandemia, porque evidentemente por alguna razón no era competitivo o no tenía atracción para que la gente fuera. Y seguramente si se mantienen como locales comerciales, es probable que cambien de rumbo, de rubro, o también es probable que no sean reemplazados. Pero para mí esos son cambios que se van dando en la evolución y que está muy vinculado a la libertad de mercado. Es decir, la gente va optando por aquellos negocios que realmente le dan rentabilidad. Entonces, eso más que nada a mí me crea incertidumbre, ¿no? Y frente a la incertidumbre, tomar medidas también es un poco complicado, ¿no? Y volviendo al tipo, es decir, hay zonas, como hablaba Mora al comienzo de Santa Catalina, o la zona inclusive de Alsina, que estábamos hablando recién, que son zonas que tienen todo un tema patrimonial, ¿no? Que eso es una decisión que debe ser muy fuerte y permanente de conservación. Es mi posición. Puede haber alguien que prefiera demoler y hacer aquello que genere negocios. Entonces, yo creo que eso sí es un tema de pensamiento rector, ¿no? Es decir, el tema de la irrupción que genera una torre ubicada al lado del convento es destructiva para un concepto de ciudad que quiere conservar una zona patrimonial, que no es solamente un edificio y el de al lado no, es una zona, es como el aspecto general que tiene esa zona. Tal vez haya que individualizarlas en áreas más pequeñas, porque a lo mejor hablar
tomar desde, por ejemplo, de Santa Fe hasta San Juan, evidentemente puede ser excesivo, pero por lo menos hay zonas que son además atractivas, pero atractivas no solamente para el turismo, también para los argentinos que vienen del interior o para los mismos habitantes de la ciudad. Más de una vez uno sale a recorrer zonas como San Telmo, donde a lo mejor hace 3, 4 años que no va y percibe cambios, y todo eso es enriquecedor. Pero esto sí para mí es política, ¿no? Política del punto de política de planeamiento, ¿no? Y son directrices. Luego, lo que hay que es la incertidumbre que a mí me provoca, es cómo va a ir generándose este tema. Esto lo pensé yo también con respecto a la calle Florida, ¿no? Es una calle que tradicionalmente y mundialmente se la conoce como una zona de intercambio muy importante, pero que es muy, muy característica, ¿no? Entonces, ahí empieza para mí el tema de forzar la residencialidad como una cuestión que hay que pensar hasta qué punto es destructiva de una calle que es en alguna medida icónica, un poco lo que pasó con Lavalle en cierta medida, ¿no? Bueno, esto era lo que quería aportar. Gracias, Norberto. Ahí te doy la palabra, Horacio. Una sola cosa, si te parece, Silvi, ahí en lo que es oficinas, en lo que es tendencial, es como poner, bueno, pérdida de comercio, ¿no? Se sigue perdiendo los comercios, ejemplo, librerías, ropa, y sobre todo es la gran cantidad de locales vacantes que se sigue generando. Resumiendo un poquito lo que hablamos antes, en particular de los locales comerciales, y ahí lo que decía Norberto, que tiene que ver con ideas y propuestas, después lo vamos, como esto estaba grabado aparte, también lo vamos a traducir a lo que es la minuta. Horacio. Perdón, y pondría algo de la incertidumbre que mencionó Norberto en debilidades Bien. En oficinas, ¿no? La incertidumbre de si se reactivará 100% o lo que era pre-pandemia. Dale, buenísimo. Gracias, Marcela. No, Horacio. Ahora sí, saludar en particular a mi antecesor en la palabra, que bueno, el ingeniero, siempre, la voz de los ingenieros siempre ordenan un poquito las cosas, y la verdad que te recuerdo en ese physique du rôle, llamémosle, Norberto, un gusto, y coincidiendo también, casi pensando en frecuencias sincrónicas, ¿no es cierto?, esto de la incertidumbre, y yo le pondría lo que Bauman define como el contexto del vértigo, ¿no? Cuando habla del VICA famoso, este escenario, y Bauman, su último libro fue ¿Para qué sirve un sociólogo? Brillante, creo que eso fue salir por la puerta grande. Y bueno, el vértigo pensando en temas de los plazos, ¿no es cierto? Uno ha escuchado últimamente a los expertos referirse a que estos son procesos de no menos de 10, 20 y 30 años. Entonces yo reflexiono y me pregunto, ¿cómo hacemos los argentinos para poder ordenarnos en esos plazos, ¿no? Esta es una gran dificultad que tenemos, ¿no? Desde ese punto de vista creo que es una debilidad en nuestra coordinación, digamos, institucional muchas veces, que bueno, que estamos venciendo con toda esta práctica, creo que es importantísimo. Y en relación a lo que me mencionaba, me parece importante destacar que tenemos un déficit en el manejo de la información, y que la información ha sido uno de los datos en estos momentos de explosión de informática y explosión de datos, ¿no? Y creo que la falta de los censos, si bien hay aproximaciones, digamos, la información de base para actuar en el territorio, hoy no la tenemos del todo en nuestra mano, con el poder que eso significa. Entonces me refiero a que debiera, digamos, pensarse en una instancia superadora en donde nación, provincia, ciudad y comuna puedan enhebrarse en un continuum de donde esas fichas se ordenen como esos rompecabezas orientales, ¿no es cierto? Y aparezca una pieza de un determinado formato que todos veamos como igual, ¿no es cierto? Creo que es un gran déficit y vuelvo a repetir, hoy en la era de la
georreferenciación, en esto de los nodos de infraestructura de datos espaciales. La ciudad ha dado un paso enorme en la visualización 3D ciudad. Es un insumo, una plataforma que nosotros utilizamos en el aula para que los chicos accedan, y es el sueño del pibe para el arquitecto, ¿no? Porque te llama un pariente y te pregunta ¿cuántos metros puedo construir en Billinghurst?, etc. Entonces, poder entrar en un mapa 3D y visualizar, digamos, en 3 dimensiones algo que viene de las 2 dimensiones, ¿no? Porque este es el cambio paradigmático. Estamos en una realidad legal de 2 dimensiones. Las escrituras hablan de metros cuadrados, no de metros cúbicos. Y creo que, bueno, el gran salto es esto de un catastro multifinitario, con esa palabra media rara, de estas nuevas palabras que tenemos que ir inventando también. Y creo que en ese sentido sería interesante ver esto como una debilidad, ¿no es cierto? Ordenar todo eso en el sentido de que esté disponible y que sea parte del avance también, ¿no es cierto? Justamente estamos echando una lupa, una observación de los subsectores, de las subpiezas, estamos reconociendo, digamos, morfologías urbanas y piezas que, bueno, que a través de esta práctica es que la estamos reconociendo, tanto en las aulas como, bueno, como en estos talleres, ¿no es cierto?, en donde compartimos todo esto. Y creo que es un momento de oportunidad única, ¿no? Claramente, ahí un poco escuchando atento a lo que comentaba María José, creo que, bueno, tenemos una alta responsabilidad en ir pensando en adelante, resignificar los lugares, ¿no es cierto? O sea, descontextualizarlos de esa identidad que el micro-macro ha tenido, y el recinto que comentaba Yamil, precisamente, ¿no?, como un área de actuación en donde hay que poner un foco muy potente, muy importante, y de la mano de la tecnología que la tenemos, ¿no es cierto? Esto es un cambio al que tendríamos que estar, digamos, sintiéndonos dentro de esa incertidumbre, Norberto, Graciela, ¿no es cierto? Tener certezas de que tenemos las herramientas. Y bueno, y ponerlas en prácticas en todo. Creo que la gran dificultad y la mayor de todas es que son herramientas que debieran tender a este escenario colaborativo, interinstitucional, multidimensional, que nos cuesta porque nunca lo hemos practicado. Y sobre todo en estas demandas, ¿no?, en estas velocidades, este vértigo, vuelvo a repetir, para darle mayor condimento al escenario de las circunstancias, ¿no? Así que nada, bueno, quería cargar alguna información sobre esa debilidad que considero puede llegar a ser la gran oportunidad de utilización de todas estas herramientas, y ampliado a lo que significa esto, rederizarlo, ¿no es cierto? El urbanismo de red, que eso que nos hablaban hace 10, 20 años, y bueno, hoy está acá entre nosotros y forma parte de nuestro lenguaje diario, ¿no es cierto? Esa velocidad digamos, de polinización de la información entre todos los sectores de la sociedad, creo que es un gran desafío, y bueno, seguir pensando en las otras facetas. Gracias. Gracias, Horacio. Ahí tomamos, ahora vemos también cómo podemos traducir. Hay algo que me parece que vos dijiste, que también uno lo está viendo, también se entiende. Todos, creo que los que estamos acá sabemos que el trabajo en ciudades y en urbanismo es de procesos, ¿no? Vos lo dijiste, de procesos de varios años. Ahí me parece que hay un tema también con la necesidad, y en algún momento lo había planteado creo que Marta, también Mora, ¿no?, de cómo que no avanzar rápidamente y hacer como frenemos y pensemos, que es algo contrario a lo que se está haciendo, tanto de un lado y de otro, digo, de gobierno, de oposición, llevar adelante leyes para que ya se haga algo, pero por otro lado también es la necesidad de la gente que tiene esas oficinas o esos comercios de también ya querer tener algo, ¿no? Hay como siempre una contradicción, digamos, que de la coyuntura con la planificación, más allá que nosotros estamos acá para la planificación, pero hay gente que necesita ya tener una solución, pero por otro lado sabemos que las soluciones tienen que ser con un proceso mediano a largo plazo. A mí me parece que ese es un tema importante, no sé cómo ponerlo acá, Silvi, esto te lo dejo a vos, que sos politóloga y que sabés de estas cosas, para que traduzcas, pero digo, en algún lado me parece que ahí creo que le pasa a todos, ¿no? Pero capaz que en algunos, no sé, cuando hicimos lo de General Paz o algo, hay ciertas cosas que parece que no es tan necesario que ya pase algo, ¿no?, que ya cambien. Y en este caso,
también uno podría decir, bueno, no es de ahora, ¿no? El área central venía hace muchos años, entonces ahora están desesperados, pero hace muchos años que había que haberlo planificado y no se hizo. Pero bueno, es lo que nos toca, me parece, en este momento. Sobre todo pensando algo de lo que dijo Horacio que me hace ruido o me genera, no sé, el tema de esta refuncionalización que estamos pensando que es necesaria, tanto, por ejemplo, para el sector de tribunales o para la calle Florida, o para ciertos sectores, que no pierdan identidad también, ¿no? Porque finalmente en esta necesidad de reconvertir y que todo se active y que todo cambie y que todo empiece a funcionar, me parece que también está el riesgo de perder las identidades de cada uno de estos sitios, y eso no sé si es lo que queremos. Hay alguien que está tirando algo abajo. Ahí está. Perdón, soy yo con el ruido, me están rompiendo en el piso de abajo, un caos. Bien, ahí está perdiendo la identidad del departamento de abajo. Cuando no es el de arriba, es el de abajo, Graciela está condenada. Tenés que vivir en un departamento solo, así, en el aire. Bueno, ahí lo que decía Graciela, para tomarlo, me parece que en el patrimonio, ¿no? Si quieren en patrimonio o en APH, lo mismo abajo, ponerlo ahí en el patrimonio, Silvi, el tema ¿no? De que por la urgencia, una urgencia de una necesidad totalmente real, ¿no? Pensemos en la gente que no tiene la vivienda, pero también pensemos en los propietarios de edificios o en los de oficinas. Que tiene que mantener ese edificio. Tiene que mantener. El tema es ese, ¿no? Un riesgo de frente a ciertas acciones en pos de los que están con esa necesidad, perder identidad, ¿no? Podríamos pensar que ese escenario tendencial, si uno hace ciertas cosas que se está pidiendo rápidamente, pueda perder esa identidad. Y ahí sí, ya lo puso Silvi. También lo puse en escenario deseado, como lo que decía también pasos antes de la conservación del patrimonio, lo puse en escenario deseado directamente. Bien, Silvi. Igual para nosotros es Norberto, vos también le puedes decir Norberto. Sí, perdón. Perdón, Chanil. Arriba de todo, en los grises, pusieron escasa vivienda para uso residencial. Yo creo que es escasa cantidad de edificios adaptables al uso residencial, no escasa vivienda, porque es una contradicción. Dale, buenísimo, ahí ya lo corrige. Digamos que en esta escenario tendencial continúa, ¿no? Teniendo pocos edificios para vivienda, esa es la idea ahí que Silvi ya está modificando. Bien, continuamos con como venimos. Para que tengamos esa información, en lo que tiene que ver con infraestructura de servicios públicos, aparecía sobre todo como fortaleza en este área, que es un sector muy bien conectado por el transporte público, que lo sabemos, y también una vasta estructura de servicios públicos para todo lo que tiene que ver en área, que nos da una fortaleza justamente para poder, en principio no pensando, transformarla, por ejemplo, en oficinas. Ahí no hay... No sé si hay algo que ustedes consideran que puede pasar con un escenario tendencial. En este punto lo que quiero poner es que el gobierno de la ciudad no controla el cumplimiento de la ley que obliga al soterramiento de los cables. Es una desgracia y está obligado. Hasta Callao es obligatorio. Por lo menos estoy segurísima que Comuna 1 está obligado al soterramiento de cables, incluido Callao. Esto se debatió en la legislatura, nosotros impulsábamos una ley de soterramiento de toda la ciudad, pero solo se aprobó por los lobbies de los cables, etcétera, la Comuna 1. Yo creo que hay que avanzar hacia el soterramiento en toda la ciudad. Hemos presentado iniciativas varias, múltiples, y incluso creo que una de Ludueña que ingresó acá al COPE, pero por lo menos que se cumpla en esta comuna el soterramiento, porque siguen tirando cables y cables y cables, no se puede mirar el cielo más, ¿ok? Y es gravísimo. Eso para mí es un déficit que deberíamos exigir, que tendría que haber una recomendación del COPE de que, no sé, o un llamado telefónico para que lo cumpla. Bien, ahí Mora, ¿querías comentar algo? No, sí quería comentar que una de las fortalezas precisamente del área central es que tienen, estoy pensando en la
el CEPAU, ¿no? Toda esa zona enterró sus cables y tiene una estupenda cobertura de conectividad digital, ¿no? O sea que esa es una fortaleza que tiene y que está todavía muy buena para ser aprovechada para vivienda. Bien, entonces ahí como una fortaleza la cobertura sobre todo digital, y si quieren, con lo que plantea recién María José en el escenario tendencial, ¿no? Digamos, como venimos es que continúa sin enterrarse, digamos, todo el cablerío que anda dando vuelta ahí, Silvi, como el escenario tendencial, que no se genera una acción sobre eso. Marta. Sí, el crecimiento, desde el momento en que realmente se soterraron, hasta ahora, en los últimos años, el crecimiento del cable aéreo es exponencial. Está llegando al punto tal de que ya directamente ni siquiera bajan por las partes de los edificios destinadas a ello, cruzan directamente ventanas, balcones, de una manera que es impresionante, ¿no? Y son los principales edificios, no los que violentan la norma. Okay. Apoyando lo de María José, que me parece muy oportuno, ¿no? Bien. Ahí, Silvi, ¿está claro o necesitas algo? Además quiero ampliar, porque Dale. en nuestros barrios lo que está pasando es que las ratas vienen caminando por los cables y eso es lo peor. O sea, ponete, todos los que tenemos un balcón de primer piso, las ratas entran a la casa, no se puede tener una ventana más abierta porque las ratas vienen por los cables. Es una cosa heavy. Perdón, Jam, para fortalezas que Mora había dicho cobertura digital. No llegué a notar en qué zona específica. En la zona del CEPAU, que es la zona de Reconquista, Alem, Avenida Corrientes, poné por esa zona. Microcentro, exactamente, zona de bancos, toda esa zona. Bien. ¿Pero la cobertura de qué tipo? Eso no lo entendí. Digital, cambiado de internet. Digamos, enterrada. Cuando se hicieron las calzadas nuevas, enterró todo. Norberto. Las calzadas y las veredas. Yo creo que sería deseable que el COPE le pidiera a las empresas de servicios públicos, con conexión con el sector, por supuesto, estatal, un estado de situación por áreas, para no tomar toda el área, tal vez dividir el área, tratar de adaptarse a lo que ellos no tengan en su planificación del servicio que presentan, porque esto porque nosotros ignoramos hasta qué punto en un área determinada, eventualmente de rehabilitación, donde se podría aumentar el uso diario, suponiendo que, por ejemplo, dentro de lo que hablábamos de incertidumbre, se rehabilitara alguno de estas zonas que estamos hablando, estuviera en condiciones de dar respuesta, ¿no? Es decir, sería interesante tener como un mapeo simple, es decir, yo diría ni siquiera muy tecnificado, de lo que tienen planificado, y esto tiene que ver con lo que se decía sobre el tema de los cables externos y de las cañerías soterradas, ¿no? Saber en qué medida dentro de un planeamiento a 5 o 10 años las empresas tienen previsto mejorar el servicio. O la otra es saber hasta qué punto ellos consideran. Yo recuerdo años yo creo que debe ser unos 10, 15 años, que en un momento determinado el gobierno de la ciudad paralizó el crecimiento de 3 barrios. Uno de ellos era Caballito, ¿no? Y eso motivó toda una discusión, porque la teoría era que los servicios no estaban en condiciones, por ejemplo, de que alguien presentara un proyecto nuevo de construcción de un edificio de pisos, un edificio normal, altura normal, etc.
Es decir, que no se les permitía durante ese periodo de suspensión construir. Recuerdo que en el Consejo Profesional justamente encargamos un estudio en el cual se fue poniendo en evidencia que la mayoría de esas zonas que habían sido paralizadas tenían la posibilidad de resolver el problema de servicios que se le presentaba. Y para el que quiera determinar la edad, Aguas la manejaba Aguas Argentinas. Fue poco antes de que terminara Aguas Argentinas. Entonces, yo creo que eso hay que tenerlo en cuenta como una información básica, ¿no? Vuelvo a repetir. Si se puede pedir, no tiene que ser nada excesivo, algo muy simple que dé un pantallazo de la capacidad de respuesta que tienen los servicios para determinadas zonas que estamos tratando. Bien, una pregunta, ahí ya está puesto, ahí le doy la palabra a Horacio, creo que levantó también la mano. Una pregunta, y te pregunto a vos, Norberto, porque lo preguntaste, pero en realidad para todos, ¿no? A ver, cuando hablamos de servicios públicos, no obviamente agua, gas, electricidad o de internet entra ahí. Si son edificios que son de oficinas y uno los quiere trasladar, supuestamente, digamos, si hoy no tenemos un problema, ¿cuál sería el fin? Que entiendo lo tuyo, Norberto, que pedís, pero por ejemplo, si vos tenés un lote vacío y construís un edificio de 20 pisos, es lógico, ¿no? En Caballito. Ahora, si acá trasladamos edificios o consultorios en vivienda, ya estaría, digamos, si no tenemos problemas, ¿no? Si nadie se quejó, no hubo problemas. No es necesario pensar en la infraestructura para esos edificios porque ya están funcionando. Y están funcionando con una cantidad de gente también durante el día, o estaban funcionando, que era mucha, ¿no? Para las oficinas. Diferente es si demolemos un edificio de 2 plantas y construimos de 20. Pero si uno traslada el uso, ¿no? Digo, yo para también entender lo que vos planteás, ¿no te parece que si ya está funcionando para oficinas, tranquilamente puede funcionar? Otra cosa es el equipamiento, ¿no? De educación, salud y demás, que sí, Roberto. No, es que imaginá la parte eléctrica. El consumo eléctrico que tendría una oficina comparada con una residencia es diferente, porque justamente la oficina a una determinada hora de la tarde deja de funcionar, ¿verdad? Y no consume. En cambio, la parte residencial, justamente cuando más consume, es porque está viviendo permanentemente. Entonces, ahí hay una diferencia de suministro de electricidad diferente. Y con cada uno de estos se debería hacer el análisis. Por ejemplo, el uso del agua, tal vez el agua no generaría nada, ¿no? Pero yo creo que depende servicio por servicio, lo mismo la parte de saneamiento, ¿no? Sí, yo creo que ahí hay un tema de uso de horario, ¿no? Porque en una vivienda durante el día también, digamos, si uno vuelve a la cierta normalidad, la gente no está, pero sí a las 6, 7 de la mañana, 6 de la tarde se produce el gran consumo, pero hay como picos diferentes de consumo, me parece, lo que vos estás planteando, sí, Norberto, que claro, se daría, está bien, sí, en eso, no en la infraestructura, sino en ese flujo que uno necesita que circule. Horacio, ¿habías levantado la mano nuevamente? Gracias. Bueno, un poco en consonancia con lo que había esbozado María José en relación a la observación de la dinámica de visualizar la evolución de lo que fue del 90 en adelante, esta invasión, esta cooptación, digamos, de los sistemas de redes aéreos, ¿no es cierto?, que fue progresivo, digamos, son estas secuencias lentas, ¿no es cierto?, en el cronograma, pero que nos va insensibilizando de alguna manera, ¿no? Así que muy buena la observación, porque es un tema realmente la contaminación de la ciudad en términos de la rederización aérea, por un lado, cuando la norma siempre había sido por abajo, pero bueno, sabemos las debilidades de algunas instancias, digamos, legislativas que permiten y flexibilizan muchas veces cosas que deberían tener tiempo, ¿no? Y atento a eso, quiero poner en igualdad de condición la cuestión de la invasión del espacio publicado, la terrible tendencia que estamos viviendo en estos momentos en términos del derrame de la presión del mercado, digamos, de la industria de la comunicación publicitaria,
en donde sabemos cómo se mueve, con qué vértigo, y si nos detenemos un segundo a visualizar en los últimos años y cómo evolucionó esto de cuánto espacio público está ocupando la publicidad como una situación en donde, bueno, creo que realmente está descontrolada en un principio. Lo entiendo así porque si uno recorre un APH como el Parque 3 de Febrero y va viendo que en todas las, va viendo, digamos, en una toma a la altura del observador, que es donde apunta a la manifestación de la gráfica y de todo la carga publicitaria, ¿no es cierto?, dentro de la ciudad. Bueno, está totalmente invadido. Un APH, en el medio del Libertador, entre el hipódromo y el polo, aparece un tótem, no sé si lo han visto, pero bueno, pareciera ser elementos oasis dentro de la ciudad que lo único que hacen es alimentar un circuito que bien podría respetar determinadas cuestiones, ¿no? Y esto de entender en su dimensión lo que la ley promueve, que es la tecnología, hacia el uso del LED, está invadiendo más allá de lo que es la isla publicitaria, que había una comisión, no sé cómo estará en estos momentos, si existe la comisión ad hoc para esa área, pero esto se fue trasladando a los cruces y a los enclaves, digamos, subbarriales, ¿no?, del subtejido de menor densidad, ¿no es cierto?, donde se cruzan dos avenidas, ahí aparece el cartel, ahí aparece la publicidad, ahí aparece, digamos, la oportunidad en cada enclave de comunicar algo que creo que es una tendencia, por lo menos, descontrolada. Y de la mano del otro lado, de la expresión tan nueva en términos de los neolenguajes, como se ha dado en definir, de lo que es la expresión del graffiti sobre el muro urbano, sobre ese tejido, esa piel que también es el borrador de la sociedad, de alguna manera, es el pizarrón urbano que utilizan las distintas multiactoralidades también para expresarse, ¿no?, llegado a niveles en donde, bueno, aparecen esas medianeras vacías, sin contenidos, muy tristes en general. Para mí la medianera es un elemento que, por más que Clorindo Testa en un momento quiso rescatarlas digamos, de los objetos no utilizables dentro del mobiliario urbano, y utilizados por quién, sí, por el espacio publicado, ¿no es cierto? Tiene una habilidad del espacio publicado para ubicarse entre los terrenos ferroviarios que no tiene las mismas normativas que la ciudad, ¿no es cierto?, que no tiene las mismas restricciones en cuanto al uso de ese espacio. Y yo estoy viendo en estos momentos, visualizo la torre de Zaha Hadid, ¿no es cierto?, en Burris y Libertador, en la esquina hay una oficina pública, ahora en terrenos, todo eso, el Paseo de la Infanta, ¿no es cierto?, todo eso que era terreno ferroviario, y cómo aparece a los costados compitiendo con los grafitis que están, el arte urbano que está debajo de los puentes, unas piezas que habría que preservar. En esto seguro a Norberto lo tengo en la primera fila, para preservar como piezas únicas, esos puentes que salvaban la distancia del arroyo Maldonado, ¿no es cierto? Y bueno, y ahí esos carteles publicitarios que van a tapar las visuales de las torres de Zaha Hadid, pónganle la firma que tiene los días contados. Nada, quise hacer una síntesis de algo que es un tema que muchas veces lo tenemos muy invisible, y si prestamos atención, observamos, nos paramos en la altura del observador recorriendo cualquier corredor urbano y estamos invadidos, y estamos transitando una ciudad que termina siendo anómica y agotadora, porque todo esto, en términos de la velocidad en que transcurre todo y nuestro recorrer la ciudad, hace que la sensación de nuestro espacio urbano tenga muy poco de ambiental. Y yo creo que, bueno, la solución o la idea es visualizar esta dificultad para ir con pura ambientalidad. Creo que esto se resuelve con la cuestión del medio ambiente, ¿no?, en el sentido de que un muro con una planta no se grafitea o no le pone publicidad, porque es ese espacio que ganó la planta, digamos, se ganó el ambiente de nuestra ciudad. Creo que por ahí puede haber alguna clave para poder ver de qué manera ponemos en caja, entre comillas, ¿no?, le damos el relativo orden que tiene que tener cada cosa dentro de la ciudad, ¿no?, para que no sea hegemónica de nada, sino que sea este disfrute y goce colectivo, y sobre todo los que no tienen voz ni voto muchas veces en estos procesos, ¿no? Así que me parece que es una oportunidad también para pensar esta dinámica del espacio publicado,
creo que se extiende a toda la ciudad, y con consecuencias, impactos, digamos, de un emergente en los barrios más tranquilos, donde aparece y irrumpe una cruz de farmacia o un estacionamiento, irrumpiendo en esa, digamos, penumbra barrial, que muchas veces es el clima que más, digamos, nos gusta compartir para el tema de la residencialidad. Y bueno, y en el centro, como decía, finalizando el breve concepto del maestro Le Corbusier en el año 29, habló del damero maníaco. Así que bueno, ese es el contexto. Bueno, nada, aportar a eso, que me parece que es un gran problema que tenemos con el espacio público, que es absolutamente nuestro, es el igualador, es donde tenemos que aprender las buenas costumbres entre nosotros. Gracias, Horacio. Ahí está, ahí te doy la palabra, Mora. Yo creo que ahí en tendencia, si querés, la generación esto de invasión publicitaria, ¿no? Digamos, de tener tal vez más carteles y que de alguna forma... Hay una ley, ¿no?, de publicidad exterior del 2008, aprobada, que bueno, hay que ver si ahí eso sirve como debilidad, pero en tendencia, ¿no? En que esto continúe o, digamos, siga ocupando espacios que tal vez no tienen que ocupar. Sin Mora. No, mi pedido de exposiciones más breves y que se concentren en el radio céntrico, porque si empezamos a hablar de toda la ciudad, realmente esto se transforma en inmanejable. Nada más que eso. Bien, seguimos entonces con lo que, a ver, para ir acá, bueno, turismo sostenible, vamos a seguir por los puntos que teníamos, como está solamente como debilidad, una situación crítica de hoteles y gastronomía producto de la pandemia, ¿no? Yo creo que acá también juega un poquito lo que había planteado Horacio en otro momento, que era la desesperación, ¿no?, por volver a generar la economía en estos sectores, y justamente la dimensión es turismo sostenible, ¿no? No perder, digamos, eso de lo sostenible para dentro del turismo, o incorporarlo si no está, que es una gran oportunidad, pero me parece que ahí hay un tema que obviamente es conflictivo, de lo que a nosotros nos pasó desde la unidad, y les cuento así brevemente, cuando para un concurso de Avina que tenía que ver con el ambiente, en resiliencia y demás, ODS y todo muy lindo, cuando quisimos incorporar tanto hostelería como gastronomía a ese concurso, que era dinero para generar ciertas acciones en relación al ambiente, la verdad que no nos atendieron, digamos. Obviamente tenemos una relación, pero no podemos pedirle esto a nuestros asociados cuando no tienen para pagar el ABL o ciertas cosas. Entonces me parece que ahí hay un tema importante para ver de qué forma este turismo sostenible puede ser, contemplando la situación que viven, sobre todo gastronomía y hotelería. Sigue pasando, ¿no? No sé si hay algo que ustedes quieran ver en relación a eso. Cambio climático, isla de calor, bienes públicos no están acá, porque lo que estaba puesto aparecen oportunidades y amenazas. Y vamos con lo que tenemos. Si alguien quiere decir algo, lo comenta. Patrimonio, bueno, social construido, gran cantidad de edificios patrimoniales, patrimonio histórico, simbólico, cultural y social como fortaleza. Debilidad, hablaba de la degradación del paisaje por el abandono de terrazas en particular, y como tendencial, la proliferación de convenios urbanísticos que deterioran el patrimonio y el riesgo de pérdida de identidad del área por la urgencia de la rehabilitación, un poquito lo que veníamos hablando en puntos anteriores. En espacios verdes, en este caso hay solamente debilidades, que es déficit de espacios verdes en cantidad y distribución, falta de arbolado y suelo absorbente, y déficit de espacios verdes y de juegos para niños. No sé acá si hay algo que ustedes consideran tendencial, digamos, si uno no genera algún cambio, cómo esto puede verse en el futuro. Y espacio público, también debilidades, poca circulación en horario nocturno, las calles angostas, invasión publicitaria, ejemplo LED en contaminación visual, y acá lo que acabamos de decir, bueno, que crece la utilización de la tecnología LED para comunicar en el espacio público, copando la visión de la ciudad sobre todo estos espacios, estas áreas. ¿Algún comentario? Acá yo creo que, sobre todo en lo tendencial, y me inclino más, aparte de espacios verdes, de lo que tiene que ver con el suelo absorbente, ¿no? Me parece que sí hay una tendencia en ciertas cuestiones de más pavimento, ¿no?, en este área también,
y que creo que como tendencial podría ser el que se continúa, digamos, perdiendo el poco suelo absorbente que pueda haber, ¿no? Hay un concepto también, ¿no?, que se viene escuchando hace un tiempo, que es no pensar como los ODS o el desarrollo sostenible, ¿no?, de no comerse los recursos de las generaciones que vienen, sino que ya nos los hemos gastado de las generaciones que nos venían. Entonces tener el tema de pensar en lo que es lo regenerativo, ¿no? Regenerar, ¿no? Ya no es pensar en cuidémoslo para dejarle a nuestros hijos, sino en regenerar lo que le perdimos de lo que nos dejaron a nosotros. Y me parece que continúa la pérdida del suelo absorbente, el tema, este concepto, ¿no?, de seguir perdiendo lo que tenemos, ¿no?, lo que nos dejaron. No sé si hay un tema, algo del arbolado, sobre todo Mora, que sabes de esto y haces comentarios. Continuo, si querés comentar acá. Sí, de nuevo, el tema del arbolado general a toda la ciudad, ¿no? Me parece que se han puesto muchas fotinias en las calles angostas. Bueno, quizás no fue la mejor elección, pero creo que es un tema de plan de arbolado a la ciudad en general, que es todo un caos. Se están poniendo liquidámbar en la calle Anchorena, que es una calle de veredas angostas, y el liquidámbar, no te voy a decir que sea como un roble, pero es una planta de gran porte, una maravilla, es bellísima. Además de eso tiene un canopy, como le dicen ahora, muy importante, que te baja la temperatura, pero es decir, evidentemente no hay una política de arbolado. El señor que está a cargo de la Comuna 2 es un señor que tiene alguna licenciatura en comunicación y que no puede distinguir un malvón de una palmera. Pero eso me parece que es genérico de la ciudad y no vino específicamente de esto. Pero podemos pensar que acá, digamos, continúa, ¿no?, con un déficit de arbolado, un déficit de planificación en el área también, ¿no?, en este área, ¿te parece? Ahí para que lo ponga Silvi. Raúl, levantaste, Raúl y después Graciela. Raúl. Me están escuchando, ¿no? Ahora sí, Raúl. No, en este tema lo que hay que agregar, hay una ley de recuperación de agua de lluvia, el Código de Edificación lo contempla, con lo cual, digamos, los espacios absorbentes podrían mitigarse de alguna manera con esta ley, ¿sí? Si se cumpliera a fondo y no, digamos, parcializada, como a veces se pone solamente 2.000 litros cuando se puede recuperar mucho más. Es una mitigación, digamos, de la pérdida de terreno absorbente y por la construcción y todo eso. Pero bueno, es algo que habría que tenerlo en cuenta y presionar para que esta ley se cumpla, digamos, con el fin que debería tener, es decir, que las aguas de lluvia sean reutilizables y además, bueno, sea sostenible el tema, ¿no? Bien, hoy no pasa eso, Raúl, digamos, pensando en lo tendencial, hoy no está pasando. No te escuché. Que hoy no está pasando, hoy no están cumpliendo la ley como tiene que ser, digamos. No se cumple. A ver, la ley está, el Código de Edificación lo contempla, también está en los reglamentos técnicos. El tema es que yo puedo recuperar una gran cantidad de agua y por ahí recupero una parte solamente porque mi necesidad de lavado de pisos, ¿viste? La recuperación de lluvia tiene fines determinados, que es riego y lavado de pisos, y entonces por ahí puedo tomar más agua, digamos, que necesito para otros usos, ¿sí? Pero en general se destina por ley, digamos, el Código de Edificación lo contempla desde ese punto de vista, y no realmente para el uso que se le podría dar como agua recuperada para uso, por ejemplo, no sé, depósito de inodoro, ocurre ese tipo de cosas. Esto, parcialmente, digamos, lo que hace es esta falta de absorción del terreno, mitigarlo. Y bueno, y después están las áreas críticas directamente, que hay reservorios de agua por obligación, ¿sí? Digamos, zonas inundables, en todo eso,
que es otro tema, es otra cuestión que el agua, digamos, se evacúa en diferentes tiempos. Sí. Bien, gracias Raúl. Ahí Mora, levántate la mano. Y no, el código de edificación lamentablemente no impone esto, lo recomienda. La versión original de estos temas, que había sido hecho por la APRA, no fue tomado textualmente y no hay una obligación. Y sobre todo, no podemos pensar en los edificios viejos que hay. Me imagino el edificio de Banco Torquins, por ejemplo, de ponerle encima un contenedor para la recuperación de las aguas que eventualmente serán no aptas solamente para limpieza o para riego. Creo que si estamos planteando un proceso no de nueva construcción, que es lo que están apuntando en el mundo entero, de no nuevo cemento, sino de rehabilitación de vivienda que antes era comercial para ser vivienda, no estamos pensando en ponerle estanques arriba que no pueden soportar, porque las estructuras no fueron pensadas para eso. Yo no soy ingeniera, pero tengo 3 ingenieros, ya no están más en casa, mi marido murió y mis 2 hijos están casados y viven en otro lado. Pero siempre hacían un punto de esto, ¿no? Cualquier cosa, cualquier estructura. Yo tenía una terraza verde y la tuve que sacar porque tengo un dúplex racionalista del arquitecto José Levich, muy bien construido, pero no estuvo pensado para poner el verde contra el piso. Y por supuesto, me llovía en mi dormitorio, en el piso de abajo. Entonces, estas soluciones no me parece precisamente que sean las que tengamos que pensar para el área central. Pero, de nuevo, es un tema opinable. Bien. Lo que sí podemos pensar es que... Perdón, sí, no lo digo como dale. solución, digo como que por ahí lo que se puede hacer es exigir un mayor, dentro de la ley del Código de Edificación, que está la recuperación de agua de lluvia, que realmente se aplique. Bien. Podemos plantear ahí, si quieren, como tendencial, que se sigue sin aplicar eso, con los considerandos, como decía Mora, digamos, donde se pueda llegar a aplicar, ¿no? Donde se hace alguna refacción, ¿no? Digamos, edificios obviamente que o lo soporten o que se pueda generar ese sistema. Pero bueno, como tendencial es que no se viene cumpliendo, si querés ahí, la ley de la recuperación de agua de lluvia, Silvi, sí, para que lo tengas. Ahí está, bien. No, habría que ponerlo ahí al lado. Ahí está, ahí lo pusiste. Bien. Continuamos con otras cosas. Bueno, en actores, como pusimos acá como debilidad, la escasa consulta a los vecinos y organizaciones barriales, ¿no? En este caso, no sé qué les parece a ustedes. ¿Cómo prácticamente, yo más que escasa le pondría inexistente. Bueno. Realmente los talleres que se han hecho, tengo la experiencia porque a uno de ellos le pedimos a Ileana Miñaki que fuera y no había ningún vecino del barrio. Ella era la más cercana, siendo que estaba en la avenida San Juan, que no está precisamente en la zona marcada que para parte de Montserrat y parte de Catedral al Sur, digamos. Quería agregar, perdón Mora, quería agregar, como comentaba Silvia Fajre hace no mucho, hace un par de conferencias atrás o de charlas, el tema de la tuburización y el peligro de la migración. O sea, cuando hablamos del ciudadano... Perdón, Horacio, no lo cambies, Silvi, no lo cambies. Ponelo después en tendencial, dejarlo así. Ahora, perdón, Horacio, continúa. No, por favor. Me refiero a ese concepto de la tuburización, que es el proceso que estamos viviendo, porque en estos momentos la ciudad en su dinámica está expulsando gente, ¿no es cierto?, como han sido expulsadas de muchas ciudades de metrópolis de estos rangos, ¿no es cierto? Y el tema es estar atento a esos datos también, ¿no? Poder hacer una ingeniería de datos, una minería de datos sociales sobre el micro-macro, sobre el precinto específico. Mora, estoy de acuerdo con vos en centrarse en ese sector que nos cuesta reconocer, porque tenemos la inercia de conocerlo de otra manera. Entonces, reconocerlo ahora y en términos de, bueno, cómo poder promover y potenciar esto para generar la atractividad también, ¿no? Y no que sea, bueno, trasladar gente de un lado para el otro por un decreto, digo yo, ¿no? Por ponerlo en una caricatura. A lo que me refiero es que, bueno, esas condiciones también quisiera aportar un último
complemento poniéndonos en pensar la ciudad ecológicamente, ambientalmente, poniéndonos el sombrero de Salvador Rueda y con poco gasto en urbanismo táctico, él decía que con 50.000 euros en pintura te daba vuelta el centro de la ciudad, ¿no es cierto? Entonces creo que ahí también hay que repensar, bueno, cómo volver a pensar este sector de la ciudad sin autos, por ejemplo, ¿no? Que se la pasan transitando y ocupando un espacio que, bueno, claramente si queremos ir a la residencialidad, en términos de ese medio ambiente, tenemos que pensar que probablemente las calles empiecen a tener árboles en el medio, ¿no es cierto? Como presentaba el arquitecto Gouliart con respecto al centro de Barcelona, ¿no es cierto? Se atrevía a hacer esas imágenes con los árboles en el centro de las calles, ¿no es cierto? Como diciendo, bueno, es un nuevo paradigma, ¿no es cierto? Quería comentar eso. Gracias Horacio. Ahí te doy la palabra, Graciela. Sumale, si querés, al lado, Silvi, el tema de proyectos o propuestas sin la legitimidad de los vecinos, ¿no? También, porque una cosa es que no haya consulta, pero también que se desarrollen proyectos que no fueron consultados, ¿no? Y se llevan adelante. Graciela. Sí, volviendo a espacios verdes, en oportunidades, yo que acá no hay nada, yo pondría la existencia de estacionamientos, de playas de estacionamientos al aire libre que hay, y que pueden ser recuperadas y transformarlos en espacios verdes como apertura, ya que el ingreso a los automóviles va a estar restringido, o está ya restringido, que eso se destine a espacio verde, donde también podemos tener una superficie de recuperación de agua con algún tipo de reservorio, pero me parece que esos estacionamientos que hay, por ejemplo, en Paraguay y Reconquista, creo que hay uno, hay algunos en el centro, y que se podrían recuperar como espacio verde. Una cosa, Graciela, ahí estamos de acuerdo y ya lo hemos puesto. Lo que pasa es que acordate que estamos en el tendencial, por eso acá en oportunidades ya está. El oportunidades va a servir para el escenario deseado, ¿sí? Lo que estamos trabajando es con fortalezas y debilidades para el tendencial. Salvo que vos lo consideres como una fortaleza, en realidad ya lo teníamos puesto como una oportunidad, como estás planteando, y vos lo nombraste así, como oportunidad. ¿Está bien? No, ahí ya lo agregué en escenario deseado, eso. Después estoy agregando para futuro, lo estoy poniendo como deseado, lo estoy poniendo del otro lado. Lo que tenemos, la ventaja que tenemos es que Silvi, lo que toman, lo que dicen, lo ponen uno al otro, después vamos a ver cómo queda todo, porque ella obviamente también está muy al tanto de las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, así que si no lo pone en el otro y después vamos a verlo traducido en el Miró. Así que bárbaro, no hay problema, Graciela. Si quieren, continuamos. Bueno, lo que hablábamos después en equipamiento institucional, digamos, como una fortaleza es que hay mucho equipamiento institucional en el área, y como una debilidad es que muchos de estos edificios son alquilados por el gobierno, ¿no? Esto me acuerdo que inclusive lo planteaba Manuel en su momento. Digamos, este tema de alquilar edificios como una debilidad. Después, equipamiento también en lo que es educativo en el área, mucho equipamiento educativo, sobre todo el tema de universidad, ¿no? Hay muchas universidades en este área que nosotros estamos manejando. Y lo que es de salud, equipamiento de salud, educativo y de cuidado, no está preparado para justamente la residencialización o la vivienda, algo ahora relacionado desde otro punto a lo que decía Norberto, ¿no? Pensando en los servicios y cómo es el flujo, cambio de horario y demás, sí lo que estaría faltando como debilidad en este caso es salud, educación, cuidado, preparado para vivienda, ¿no? Y con lo que eso implica, no pensado solamente para lo que tiene que ver con lo administrativo o lo del comercio. Entonces, no sé si acá les parece algo en relación a estos 3 puntos de equipamiento que podamos sumar con el tema tendencial. Si no, continuamos y vemos si surge algo más. Bueno, en densidad constructiva, concentración económica, estaba más que nada en amenazas, digo, está puesto en el otro punto. Y leemos esto que está acá y después hacemos una recorrida. APH
bueno, como fortaleza la existencia, ¿no?, de áreas de protección, que ya sabemos, la PH1, la 114, la 16, 31, 32, estas son todas las que están, y que ustedes ven obviamente en el mapa de la ciudad en este área, con gran cantidad de áreas de protección, en lo que tiene que ver con equipamiento, también entretenimiento cultural, teatro, cines, sabemos que es un área que está muy abastecida por ese tipo de equipamiento. Y por último, hay un par de cuestiones que no correspondían o no lográbamos incorporarlas a ninguna de estas dimensiones, pero estaban puestas en las fortalezas y debilidades, que es el área central como centralidad metropolitana dentro de un sistema de subcentros, y también para pensar en que propuestas, estos cambios, de alguna forma, lo que es lo que ustedes creo que consideran, no pierda ese protagonismo dentro de este sistema de subcentros, que también lo plantea el PUA actual, y bueno, y esperemos que el PUA actualizado también, como debilidad, la contaminación atmosférica y sonora que posee el área, la inseguridad y la tuburización y degradación del área, que es algo también que se nombró en algún momento. Yo acá me meto un poquito con el escenario tendencial. Creo que estos temas, sobre todo de inseguridad y tuburización, si no se genera un cambio, obviamente, pensando en lo que decían antes, ¿no?, que los locales se siguen perdiendo locales, siguen espacios vacantes, ¿no?, lo que planteaba Graciela y demás, yo creo que en ese sentido puede crecer el tema de inseguridad, tuburización, no puede pasar a ser una parte de la ciudad más peligrosa o menos deseable, obviamente, para transitar y para vivir, ¿no? Ahí sí, Mora. Sí, no, yo creo que en general hay, bueno, los ingleses le dicen mixed blessings, son el tema de la peatonalización, no todas son ventajas. Tengo amigos que tienen oficinas sobre la calle Maipú y realmente están saliendo, todavía trabajan en la oficina, porque les resulta más cómodo que en su casa con sus niños, y tienen graves problemas de seguridad al salir, porque el horrible tránsito que genera espantosos gases de efecto invernadero también produce una suerte de control social. Cuando ya había colectivos en el Par Maipú y Esmeralda, la situación respiratoria insufrible, pero pasaba gente, es decir, pasaban autos, pasaban colectivos, y había una suerte de control social, y la cantidad de robos, por lo menos en la cuadra de mi amigo, eran menores que ahora. Entonces, no sé cómo lo pondríamos, es un tema de inseguridad, es un tema de urbanización, pero además es un tema de pérdida de este control social que el horrible auto produce. Y en la medida que la seguridad no tenga otras expresiones, y tenga las mismas que tenemos hasta ahora, digamos, está este problema de el auto que producía contaminación por los gases de efecto invernadero, obviamente se concentraba más en estas calles angostas, pero siguen estando en la 9 de julio, y es más, como las empresas de colectivos no viven del ticket, sino del subsidio, uno veía pasar las multitudes de colectivos 17 y 10 vacíos, generando más contaminación que antes, mientras el subte perdía viajes. Entonces, no sé cómo ponerlo acá, pero creo que es un tema que, bueno, no solamente acá, en todo el mundo está preocupando el tema de la teatralización. Que no a ver si te parece. Igual no estoy totalmente de acuerdo. O sea, el tema es que no hay una planificación territorial. Entonces, si vos desactivás el auto, pero le reactivás comercialmente la zona, hay un movimiento que no es el movimiento generado por el pase de la circulación vehicular y con los colectivos, pero sí hay un movimiento que se podría decir que es parecido a lo que pasó con Reconquista. Es la primera que se peatonalizó, o donde dejaron de pasar los autos, pero inmediatamente, como esa actividad ya estaba en esa cuadra, la toman. Sí, la tenían.
Bueno, eso es porque tenemos un tema por el tema de la pandemia y la desafectación de oficinas, pero digamos que si vos planificás un área, el hecho de que no pase el transporte ni el vehículo no debería ser determinante para que quede un vaciamiento, o sea, de dinámica en el área, sino que la tenés como que compensar con una reactivación del espacio público. Correcto, de ese estamos hablando, Graciela. Entonces me parece que lo que falta es planificación, no es un tema del automotor, sino un tema de falta de planificación. Yo creo que independientemente de la planificación, hoy la crisis del comercio es total en la Ciudad de Buenos Aires. Yo vivo en un barrio de universidades. Todos los comercios que vivían, desde el Charlie, la fotocopiadora de abajo de mi casa, hasta todos los bares, están absolutamente fundidos. Y para compensar esa fundición, lo único, no sé cómo se llama, el gobierno inventó cervecerías en la Plaza Usay, complementadas por cines que están cerrados y que nunca van a abrir, con un claro destino de lavado de dinero, porque los cines se están cerrando en todos lados, no solamente en la Argentina, no solamente en Buenos Aires. Teníamos un cine divino, barrial, el Santa Fe 1 y 2, que cerró porque se fundió. Entonces, es decir, tenemos una situación enormemente compleja, atravesada por la corrupción y con un problema nacional económico. O sea que esa reactivación que queremos hacer con el comercio, cuando estamos hablando de que los comercios están cerrados. Entonces, yo no digo que haya que hacer, que de nuevo los autos tengan que transitar por Maipú, pero digo que desde la planificación precisamente hay que pensar estos mixed blessings, que por un lado tienen consecuencias excelentes, porque estos dióxidos de carbono entubados en estas calles angostas eran terribles, pero no es que desaparecieron, los cambiamos de lugar, ¿sí? De nuevo, el tema es sumamente complejo, pero volviendo a este recorte de territorio que tenemos, no podemos decir que lo vamos a reactivar con actividad económica, pero precisamente lo que no tiene. Una cosa, ahí te doy la palabra, Marta. Habría que ver, bueno, ahí lo puso, un crecimiento en seguridad, digamos, hoy por hoy es lo que está pasando y bueno, obviamente hay que generar algo para que esto cambie. La solución igual se te va a dar, Mora, en el 2040 cuando los autos sean eléctricos, que se firmó ahí con Toyota, entonces podés volver a tener autos eléctricos y se genera todo todos los males. ¿Sí? Se solucionan todos los males. Marta. Sí, si mejoran la economía del país, porque por el momento tenemos 3 colectivos 12 y ya me acuerdo de alguno más. Que tienen la realidad es que el tema viene de mucho más atrás que desde la época de pandemia. Hasta espanta a los turistas los fines de semana, es tierra de nadie. En los hoteles que están en las calles transversales, la gente desesperada trata de tomar Florida o Córdoba, porque los asaltos son impresionantes en esta zona. Desde que se creó esto, no hay control, los pocos autos que pasan a una velocidad increíble. Es decir, el tema es de planificación, como dice Graciela, pero una planificación que debieran haberla pensado antes. La inseguridad es terrible, al cruzar la calle, antes por lo menos uno sabía que sobre Marcelo T venía el colectivo 9, cada muerte de obispo, y alguno que otro auto. En la actualidad es, sobre todo de noche, al atardecer, hasta los fines de semana, la gente no se anima a salir a la calle. Tal es el problema, ¿no? En fin. Bien. Ahí, Silvia, pusiste algo de lo de Graciela en el deseado, también me decías. Ahora lo vemos. Bueno, acá, a ver, tenemos así como para ir completando, vamos completando esto. Si les parece, hacemos un repaso de lo que se quedó acá en este escenario, en el deseado, y ya pasamos a otros puntos siendo las 11. Y también dejo abierto la posibilidad, como hicimos la vez pasada, si les parece, de tener una reunión la semana que viene a las 14, si les parece, para continuar y seguir trabajando sobre esto. Digo a las 14 porque la mañana es Dimensión Género, entonces, como hicimos la vez pasada, podríamos tener esa oportunidad. Continúa la construcción para ver si... ¿Sí, Graciela? ¿Decías algo? ¿Te tenés que ir? Sí. Bien, dale. Chao, ahí nos avisó Graciela. Continúa la construcción para ABC1, especulación inmobiliaria, escasa cantidad de edificios para uso residencial, la degradación de edificios de gran esplendor en su origen por la imposibilidad de mantenerlos por parte de los propietarios.
Después hay un proceso de cambio por nuevo sistema de comercialización, genera incertidumbre, cierre de librerías por reemplazo del e-commerce o comercio electrónico y otros rubros atados a las actividades de oficinas, crece la vacancia de los locales comerciales, continúa la falta de control en el soterramiento de los cables, crecimiento de cable aéreo, proliferación de convenios urbanísticos que deterioran el patrimonio, riesgo de pérdida de identidad del área por la urgencia de la rehabilitación. Más que de la rehabilitación, yo pondría acá de la rehabilitación económica, ¿no? Digamos, para justamente tener esa contraposición entre identidad y economía, ¿no? Que es lo que genera más arriba, Silvi. Ahí, te ven el cursor. Continúa la pérdida de suelo absorbente y la escasa recuperación de agua de lluvia en los edificios, no se cumple la ley. Continúa la falta de planificación, el arbolado del área. Crece la utilización de tecnología LED para comunicar en el espacio público ocupando la visual de la ciudad. Y acá podríamos agregar algo también que me planteaba ahí Tomás, que continúa la contaminación visual, ¿no? O en otro diferente, o incorporándolo ahí, Silvi, como vos consideres. Inexistencia de consulta a los vecinos y organizaciones barriales en el proceso de rehabilitación, y se generan propuestas y proyectos sin la legitimación ciudadana. Y después abajo hay un crecimiento de la inseguridad, sobre todo en zonas peatonales, por falta de control social vehicular, producto de la degradación de la actividad económica del área. La verdad que quedó bárbaro, entre todas las cosas que se planteó, lo que plantea ahí Silvi. Por eso es que la queremos tanto. Ni hace una solo por eso, Ramil, por favor. Bueno, ya es un montón. Querer a alguien ya es un montón. Explotan en el COPE, sépanlo. Como está la situación de económica y pandemia que estamos escuchando, querer a alguien ya es mucho. Después, acá como escenario deseado, vamos a leer un poquito de dónde viene, porque esto lo fue incorporando en lo que veníamos hablando en patrimonio construido social y cultural. Habla de una conservación del patrimonio y decisión política dentro. ¿Qué pasó? Paren que. Ves que la queremos de más y hace cualquier cosa. ¿Viste, Mora, que no hacía falta aclarar? Ya está, no sé qué me ha pasado, se había corrido, lo volví a poner en su lugar. Bueno, gracias, Silvina. Quédate quietita. En patrimonio que dice conservación del patrimonio y decisión política dentro del planeamiento, y eso creo que tiene que ver con Norberto, que planteó sobre todo al comienzo, y conservación también de identidad del área. Esto es lo que nosotros vamos a querer como un escenario deseado. Y después un tema de espacios verdes, regeneración de suelo absorbente, recuperación de agua de lluvia, en los edificios que tengan la estructura para soportarlo, destinar los estacionamientos para espacios verdes y reservorios de agua, y en lo que es espacio público, suavizar el espacio público publicado, digamos, reambientalizar, ¿no? Lo planteaba esto Horacio, el tema de lo que es publicidad y bueno, en relación a la contaminación de publicidad. Y después, a lo último, en este tema de que habíamos dejado un par de puntos que no tenían que ver con una dimensión en particular, planificación territorial para reducir el vehículo sin afectar la seguridad y reactivar el espacio público, un poquito en referencia a lo planteado anteriormente. Bien, si les parece vamos a dejar de compartir. Perdón, Ramil, se me ocurría que otro de las tendencias podría ser el tema de la gentrificación. Si por un lado tenemos el problema de la tuburización, también podemos tener una tentación a la gentrificación del barrio, desplazando, estoy pensando a la gente de San Telmo con la que hablo a menudo, San Telmo Preserva, sienten el peligro de ser desplazados por el aumento del costo del suelo en el área central. Bueno, ahí lo puedes poner en actores, tal vez, Silvi, o en vivienda o en actores, como vos quieras, no importa, mientras esté bárbaro. Bien. Bueno, esto lo vamos a mandar igual como minuto, y también, como siempre saben ustedes, pueden devolvernos con observaciones, o si les parece bien, entonces ya dejamos planteada, Graciela decía que sí antes de irse, la reunión para el lunes que viene a las 14, similar a lo que hicimos el mes pasado. Un segundito. Bueno, me quedo porque al final la reunión que iba a ir ya terminó, así que estoy acá. Y vamos, si les parece, con los otros puntos de la reunión. Sí. Perdón, yo quería una cosa cortita. En algún momento se habló de falta de información. Es cierto que falta información, pero es cierto que la ciudad también tiene mucha información.
Y no solamente la ciudad, sino el Instituto de la Vivienda hizo una mesa muy interesante sobre viviendas vacías, descartando todas aquellas, este prejuicio, digamos, que tenemos viviendas vacías y falta de vivienda por otro lado, que no son intercambiables, obviamente. Pero descartando el pied-à-terre que tiene una familia que vive, digamos, en el interior de la provincia o en el interior del interior, y que tiene pied-à-terre para su hijo que viene a estudiar, es decir, digamos, hizo un muy buen estudio con todos los sectores sentados en la mesa en la época de Juan Maquieira, y hay, digamos, información sobre las viviendas vacías que son realmente viviendas vacías, porque nunca fueron pensadas para otra cosa que para lavado de dinero, negocio inmobiliario, etcétera, o reserva de valor, porque mucha gente, dado que uno no puede ahorrar en la moneda, era una forma de reservar en dólares. Creo que no hay tan poca, y sería bueno que para nuestro cuadro y para nuestra recomendación tuviéramos acceso a esa información. Ok, igual nosotros tenemos el informe de viviendas vacías que está dentro del Drive, Mora, Okay. de lo que sacan. Así Yo que no esa abrí el información Drive. la tenemos y está, no hay problema, pero está puesto ahí como fuente, estoy de acuerdo con vos, de que faltaría ciertas cosas, pero en ese sentido está planteado. Bueno, vamos entonces, si les parece, al punto 1, para volver para atrás, que es la actualización del plano urbano ambiental, y también Norberto, ya que estás acá, sos bienvenido o invitado a los talleres o trabajos que vengamos a hacer con eso, que ya venimos realizando desde el año pasado. En este caso va a haber un taller, esto más que nada es un tema de información, el martes 2 de noviembre, a las 9:30, a las 10, como siempre hacemos, de 10 a 13, ya les va a llegar un mail de información sobre la temática. Pero bueno, se están desarrollando las reuniones internas entre Copúa, Antropología y nosotros para ver la dinámica, y tiene que ver en principio con cuestiones de llevar adelante después de los planes de sector, empezar a generar lo que es el modelo territorial, ¿sí? Y en base a eso, y aparte contemplando los ejemplos anteriores, sabiendo que también esos ejemplos, como ya muchas veces se ha hablado, el modelo territorial se hizo dentro de una oficina, no fue cómo se considera que tendría que ser dentro del plano urbano ambiental. Pero esa sería la temática para esa reunión. Entonces, martes 2 de noviembre ya les va a llegar la invitación a todas las organizaciones del COPE. Y es para solo COPE también, ¿no? Como hemos hecho en algunos casos con el foro y más, esto sigue siendo el vínculo entre COPE y Copúa para estos temas de actualización del plan. Después, en el punto número 3, con la iniciativa de la ley de recomendaciones, no hay ninguna para tocar dentro de la dimensión, ni propia ni de otras dimensiones que nos hayan enviado. Vamos a dejar el último punto si alguien quiere hacer un comentario dentro de organizaciones, así vamos más rápido para los otros. Plan estratégico participativo para el desarrollo económico e innovación social. Nosotros tuvimos un taller, le hemos enviado 2 mails, uno con lo que son los resultados del taller y aparte la presentación que se hizo, para recibir, y estamos recibiendo aportes de diferentes organizaciones, y los que se acuerdan también hubo 2 ejes en particular que quedó pendiente, el de producción más material que otros, pendiente de circular por esas acciones y proyectos, así que lo vamos a retomar en el taller que viene, que es el día jueves 28, ¿sí? Silvi, es jueves 28, y enviamos un segundo mail para un cuestionario si es que va a participar del taller y si lo quiere presencial o virtual. Así que los que quieren y pueden presenciar el taller, por favor les pedimos que contesten. La idea nuestra es escuchar a todos, no perder a nadie, digamos, en el taller, porque lo que queremos es que participen en la mayor forma posible. Estaban ya hace mucho tiempo pidiendo organizaciones la vuelta a la presencialidad en dimensiones, en talleres y demás, entonces frente a eso nosotros tomamos eso y les consultamos. Y tal vez hay otras organizaciones que no quieren o no pueden, obviamente por cuestiones de miedo o demás, que es totalmente lógico. Así que en ese sentido vamos a tener nosotros una respuesta y vamos a ver esos resultados y se los vamos a transmitir para que vean ustedes. El tema del híbrido, el famoso híbrido o mixto, se hace complicado porque va a ser trabajo en mesas y demás, a veces no se escuchan, entonces vamos a ir por un lado o por el otro. Si tenemos
una X cantidad de gente que no va a querer estar en presencial, va a terminar siendo virtual, obviamente, con lo que nosotros consideramos también que perdemos en la virtualidad en relación a la presencialidad del trabajo. Pero bueno, el objetivo principal es que participe la mayor cantidad de gente posible, ¿sí? No sé, acá, digamos, si alguien de acá en particular quiere hacer un comentario de esto, también nosotros lo tomamos. No sé, bueno, Mora, vos habías dicho, ¿no?, que en principio sería más virtual lo tuyo. Sí, Norberto. No, les pido disculpas, me tengo que retirar. No. Espero después la comunicación de ustedes. Bueno, muchas gracias y saludo a todos. Y bienvenido para todas las que, sí, si podés, las reuniones que quedan. Gracias. No sé si alguien tiene algo de comentar o decir por este tema en particular del próximo taller. Nos viene bien saber lo que ustedes plantean. Nosotros estamos tanto para hacerlo presencial como para hacerlo virtual en condiciones. Pero bueno, frente al pedido de presencialidad abrimos esta consulta. Si no, recibiremos ahí el cuestionario por el mail. Así que ese es el día 28. Tenemos 28 y a la otra semana tenemos el 2 del PUA. Después, evaluación y monitoreo. Les paso a contar algo, bueno, que se hubo la reunión pasada, y se les va a enviar un mail a todas las organizaciones con la minuta y el esquema de trabajo que se planteó, propuesto para la metodología, que en este caso, digamos, se habló sobre una metodología para realizar el monitoreo, pero aparte se acercó también una propuesta metodológica del Consejo de Sociología, ¿sí?, que va, digamos, con ciertas recomendaciones para transformar ciertas metas en proyectos de recomendación, y sobre todo también para definir conceptualmente lo que tiene que ver con el monitoreo y evaluación del PEP. La idea es tener este informe hecho para la asamblea, pero obviamente que este informe de trabajo, que cualquier organización puede aportar vía mail o puede presenciar las reuniones, también cuando les llegue ese informe pueda alimentarlo dentro de, digamos, las organizaciones y dentro de las dimensiones cuando tengamos ese informe y cuando se hable de este punto en las reuniones, con la idea de que llegue a la asamblea con la mayoría, o el consenso total, o por lo menos la mayoría del consenso en relación a eso. La próxima reunión de monitoreo es el 5 de noviembre, ¿sí?, que es el primer viernes a las 10 de la mañana. Bueno, normativa, a las 12 tiene una reunión, no pudo oír de Graciela, nos comentaba, tenía la minuta para decirlo, pero se tuvo que ir a una reunión ahora, así que no sé si alguien quiere decir algo de normativa en particular, porque la información lo tenía ella. Más que nada, lo que nos adelantó es que se había definido lo que es una dimensión, un grupo de trabajo, mesa de trabajo, todo lo que vienen trabajando últimamente, y van a seguir en eso ahora a las 12, lo lleva adelante Alejandro. Comisión de enlace, proyectos de interés. También no sé si hay algo que alguien quiera comentar. Bueno, en el comité, como ustedes escucharon, los que estuvieron presentes, o los que si quieren pueden ver el video, se aprobó para que vaya a la sesión el tema de Chagas, ¿sí? Y también estaba yendo para aprobarse los proyectos que tenían que ver con mujeres que abren caminos, ¿no? En este trabajo que están haciendo sobre los nombres de los asentamientos y los barrios. Bien, hasta ahí creo que estamos todos. Dejo de elegir el punto para que yo hable así de corrido, pero si hay algún tema de interés de organizaciones o que quieran plantear, algo en particular siempre que está para este espacio, o quieren aclarar algo. Mora. No, es un tema administrativo, que se te diría. Nuestro vocero estuvo ausente en la anterior reunión y en esta también. Entonces, en la dimensión física no tuvo relator en el comité ejecutivo. Entonces, me parece que habría que hacerle una recomendación de que en ese caso, por favor, la llame a Graciela, que es la suplente, para que Graciela, independientemente, ¿no es la suplente? ¿Quién es la suplente? No, es Vicenta, yo lo aclaré también en el comité por el chat. Perdón. Es Vicenta que avisó que no se puede. ¿Por qué no tomamos acá, si quieren, algún reemplazante? A ver, lo podríamos hacer nosotros como coordinadores, pero no es la idea. Creo que Graciela la podría hacer perfectamente, porque ella siempre viene y fue bien, dale. La titular.
porque realmente es un agujero importante, son temas importantes en los que estamos trabajando y es una pena que no aparezcan en el documento. Dale, le voy a pedir a Graciela igualmente, que aparte va a tener la minuta, que haga la relatoría, si te parece, More. Si les parece a todos, ¿no? Porque tampoco, no, Claudio creo que está con muchos temas en su trabajo y demás, que nos va avisando. Bueno, la idea es que esté Vicenta, hoy justamente no estaba, se fue a ver a su familia y no tenía internet, así que nada, lo importante es solucionarlo, programarlo con anterioridad, que ya lo estamos haciendo, así que no va a haber problema. Bien, estamos algo más, siendo 11:16, estamos casi a 2 horas, ¿está bien? ¿Les parece bien todo? Entonces le vamos a mandar la minuta en breve, y tenemos una reunión que próxima el lunes que viene a las 14 horas, ¿sí? Para los que puedan participar, vamos a continuar con este proceso de completar lo máximo que podemos los huecos de las dimensiones, pasando por fortalezas y debilidades, pasando por oportunidades y amenazas para los 2 escenarios. Así tenemos los 2 escenarios sobre la mesa, y ahí ya empezamos a trabajar sobre propuestas concretas, que mucho se viene hablando, para tener una propuesta para llevar adelante, para poder difundirla en las dimensiones y que vaya o a la legislatura o al Ejecutivo, lo que ustedes consideren, más allá de un posible armado de plan de sector. ¿Estamos? Ok. Muchas gracias a todos y a todas por participar. Buena semana.